2023 se presentará precisamente en escasas horas la familia Clavel Peña para celebrar en el año 2024. En el año 2024 se presentará la familia Nicolás Martínez para celebrar en el año 2025. En el año 2025 se presentarán los hermanos Vélez Santiago y familia para celebrar en el año 2026. En el año 2026 se presentará la profesora Narcisa Santiago Hernández y familia para celebrar en el año 2027. En el año 2027 se presentará el profesor Mauricio Vázquez Palacio para celebrar en el año 2028. En el año 2028 se presentará la licenciada Susana Oliva Ruiz Cruz y familia para celebrar en el año 2029. En el año 2029 se presentará la familia Nava Aguilar para celebrar en el año 2030. En el año 2030 se presentarán las hermanas Rodríguez López para celebrar en el año 2031. En el año 2031 se presentará la familia Tornés Clemente para celebrar en el año 2032. En el año 2032 se presentará la familia Limones Aquino para celebrar en el año 2033. En el año 2033 se presentarán los hermanos Mendoza López y familia para celebrar en el año 2034. En el año 2034 se presentará el señor Primitivo Cruz López y familia para celebrar en el año 2035. En el año 2035 se presentará el joven Eliezer Guerra Ruiz y familia para celebrar en el año 2036. En el año 2036 se presentará la licenciada Isanami Martínez Cruz y familia para celebrar en el año 2037. En el año 2037 se presentará el joven Ramón Francisco Mayrén Pérez para celebrar en el año 2038. En el año 2038 se presentará el señor Romel Baños Toscano, esposa e hija, para celebrar en el año 2039. En el año 2039 se presentarán las familias Fuentes Cruz y la familia Cruz Fuentes para celebrar en el año 2040. En el año 2040 se presentará la señora Isabel Sarabio y familia para celebrar en el año 2041. En el año 2041 se presentará el señor Francisco Baños Clavel para celebrar en el año 2042. En el año 2042 se presentará la familia Martínez para celebrar en el año 2043. En el año 2043 se presentarán las hermanas Clavel Gallardo para celebrar en el año 2044. En el año 2044 se presentarán los hermanos Güemes Robles para celebrar en el año 2045. En el año 2045 se presentará el joven José Carlos Ramos Fernández para celebrar en el año 2046. En el año 2046 se presentará la familia García Rivero para celebrar en el año 2047. En el año 2047 se presentará la familia Rendón González e hijos para celebrar en el año 2048. En el año 2048 se presentará el niño Ángel Gabriel Rendón Fernández y familia para celebrar en el año 2049. En el año 2049 se presentará la familia Cerón Salinas para celebrar en el año 2050. En el año 2050 se presentará la familia Ayuso López para celebrar en el año 2051. En el año 2051 se presentará la familia Ayuso López para celebrar en el año 2052. En el año 2052 se presentará la familia Salinas Paz para celebrar en el año 2053. En el año 2053 se presentarán las hermanas León para celebrar en el año 2054. En el año 2054 se presentará la familia Cruz Silva para celebrar en el año 2055. En el año 2055 se presentará la familia Arias Peña para celebrar en el año 2056. Los asistentes que deseen anotarse para realizar la celebración de la Semana Santa, tenemos libre del 57 en adelante. Con mucho gusto podemos anotarlos. Ahora sí, vamos a recibir a la mascarita con fuertes aplausos.